Vamos a iniciar entonces con la hidrología de las aguas subterráneas. Entonces, las aguas subterráneas también responden a leyes, a ecuaciones, a movimientos que hay en las aguas subterráneas. Estos todavía son empíricos, son una buena adivinanza matemática, excelente adivinanza matemática. Si tuviéramos con exactitud cómo se mueven los líquidos en las capas por debajo del suelo, por debajo de la superficie terrestre, no abro para agua, abro para petróleo, ¿no? Y cabalito le doy. En realidad, si de cada 5 a 7 pozos de exploración petrolera uno da, eres exitoso. Y cada pozo de exploración petrolera cuesta como varios millones de dólares. ¿No es cierto? Y hoy en día ya los aparatos para hacer la perforación petrolera son pues más modernos. Puedes entrar el resto, digamos, los primeros 100 metros, después echarle una inclinación de 45 grados y después, si quieres, puedes hacer perforación horizontal a los 1000 metros, una cosa así. Entonces, tú puedes dirigir el cabezal de perforación, ¿ya? Entonces, no hay problema con eso. Entonces, ¿qué tenemos que ver cuando estamos hablando de las aguas subterráneas? Primero, el ciclo hidrológico, que ya lo hemos visto, está aquí a la derecha, pero ya hemos visto el ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Agua que se condensa, llueve, existe el runoff o la escorrentía superficial, que también mucho se le conoce con este nombre en inglés que es runoff. Hay una infiltración, hay una recarga. Y está después el flujo de aguas subterráneas. Y luego, fíjense, la napa freática se muestra en los ríos. Entonces, cuando yo estoy mirando el agua en el río, obviamente el agua alcanza esa altura en el suelo, más allá, 100, 200, 300 metros más allá, es el mismo nivel. Luego existe en el ciclo hidrológico agua que se evapora, agua que se evapotranspira, ¿no? Evaporación y transpiración, lo que hemos llamado la evapotranspiración. Y hay una agüita que sube debido a la capilaridad. Ahora, esas aguas que están capilares, no puedo, ni siquiera las plantas las pueden aprovechar. Tiene demasiada tensión superficial. Entonces, no, el suelo atrapa y no deja que salgan, ni siquiera con bomba. ¿Ya? ¿Cuáles son las aguas aprovechables en el suelo? Son todas las aguas que están sujetas a la gravedad. Aquella que puede drenar por gravedad, ese es el agua que tanto las plantas como los seres humanos a través de máquinas podemos explotar. Todo lo que drena. En el ciclo hidrológico, entonces, explicado en pocas palabras es esto, y vamos a ver los horizontes del suelo, los acuíferos, textura del suelo, porosidad y la altura de energía. Ya hemos visto entonces un poquito, hemos explicado lo que es la circulación de agua en el ambiente. Creo que les he mostrado una película sobre esto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, esta es la circulación del agua, ¿no es cierto? Y luego, dependiendo del ciclo hidrológico, se presenta entonces en el suelo la zona de irrigación y la zona de saturación. ¿Qué es lo que las diferencia estas dos zonas? El nivel freático, O también nosotros la conocemos quizás algunas veces con el nombre de napa freática. ¿Ya? Las dos cosas, o es el nivel freático o es la napa freática. Y fíjense nuevamente, la manifestación del nivel freático es el agua en el río o en el canal, que fluye naturalmente, obviamente. Si has trasvasado aguas, no es cierto? Entonces, ¿dónde está el nivel freático? Donde se muestra en el canal, donde se muestra en un pozo. Si excavo un pozo como este, entonces voy a ver una napa freática. ¿Dónde está? Entonces, esta parte de aquí abajo, que está en la zona de saturación y que está sujeta a condiciones de gravedad, hacen formar la parte de un acuífero. Entonces, un acuífero es una formación geológica que contiene agua sujeta a la gravedad, susceptible de ser explotada. Ustedes que ven aquí es un acuífero colgado. ¿Por qué es un acuífero colgado? Porque debajo tiene un acuicludo. Un acuicludo es aquel que no deja pasar el agua, muy poquito deja pasar el agua. Entonces, no hay recarga, fíjense, hacia abajo. No tengo zona de saturación.
Y arriba, solamente cuando no tengo agua, está la zona de aireación. Sería mucha mala suerte que agarres, pongas un pozo aquí, inauguras y a las 2 semanas ya no tienes agua porque le has pillado a un acuífero colgado. A menos que este acuífero colgado tenga cómo recibir recarga. Si tiene cómo recibir recarga, todavía tienes la chance de seguir explotando esto, ¿no es cierto? De aquí se va a formar un vertederito, un manantial de ladera como el que ustedes han visto y voy a poder explotar esto. Entonces, eso mucho depende de cómo se va a infiltrar el agua hacia este acuífero colgado. ¿Ya? Y que de aquí debajo tiene entonces lo que se conoce con el nombre de acuicludo. ¿Cuáles son los horizontes del suelo? Si hago un corte en el suelo, tengo la zona saturada y la zona de aireación. Pero ahora puedo subdividir, ya no en 2 zonas nomás. Esas 2 zonas, ¿no es cierto? Ahora tienen una capita que es el límite. Esa capita del límite, tierra de nadie, se llama franja capilar. Entonces el agua sube y se atrapa en esta franja por tensión superficial. Nadie puede hacer nada con esta tensión. Es un agua que incorpora, casi incorporan los poros de suelo. Por debajo de esta nivel freática está la zona saturada y por debajo puedes tener la roca madre. En la zona de aireación, que también la llamo badosa o no saturada, tienes 2 subzonas, la subzona de evapotranspiración y la subzona intermedia. En esta parte que estás viendo, que es la zona de evapotranspiración, es la que es explotada por las plantas, puede ser agarrada, es parte del alimento de las plantas. ¿No es cierto? Y es agua gravitacional también. La otra parte se va a ir más abajo y va a empezar a rellenar esta parte que es la zona saturada. No quiere decir entonces que aquí en la zona de aireación no hay agua. Hay agua, solo que es muy poquita el agua. Es una subzona entonces intermedia, ¿no es cierto? Bien. Veamos entonces con más detalle todavía, aún más detalle lo que estamos viendo. Entonces tenemos, recordemos, zona saturada, zona no saturada o badosa. Y habíamos visto que en la zona saturada se me pueden presentar acuíferos. Y de esos tengo varios tipos de acuíferos. Tengo acuífero con agua libre o no confinada, que se encuentra bajo la superficie freática o el espejo de agua. Aquí está. Si está entre 2 estratos impermeables, lo conozco con el nombre de acuífero confinado. Pero si además entre estos 2 estratos impermeables está a una presión tal que sube por encima del nivel de suelo, entonces eso le digo que es un acuífero artesiano. ¿No es cierto? Existe entonces agua no confinada y agua confinada y debajo voy a tener el estrato impermeable. Y en el estrato impermeable no es que no hay agua, sino que por ejemplo, la arcilla tiene mucha agua, pero sus lentículas, su formación es más bien horizontal, tiene unos lentículos horizontales así. Entonces no dejan pasar el agua hacia arriba por gravedad, sino más bien va el agua a los costados, de tal manera que cuando tienes tú un suelo arcilloso y le pegas un golpe queriendo compactar arriba con una compactadora de golpe, lo único que has hecho es mover el agua a los costados. Entonces le pegas un golpe, ahí se hace un chichón al costado, le pegas un golpe en el chichón, se vuelve. Entonces el agua va y viene horizontalmente. Entonces lo que tenemos que hacer en esos casos es un cambio de suelo. Si estás trabajando con asfalto o ¿qué se llama? Con cualquier capa de concreto, tienes que cambiar 30 centímetros de suelo, ¿no es cierto? Porque no se puede compactar la arcilla. El agua connata o congénita es la que sí tienen las rocas, queda incorporada a las rocas y cuando tienen, por presión, hace millones de años, se ha quedado ahí atrapada, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el agua connata. Ahora bien, vámonos al otro lado. Aquí tienes la superficie capilar, ¿no es cierto? Y por arriba vas a tener entonces la zona aérea, a menos que, como hemos visto, te encuentres con un acuífero colgado, ¿no es cierto? Entonces, hay una recarga al acuífero colgado y del acuífero colgado va a gotear hacia abajo en este acuicludo.
que también lo puedo conocer con el nombre de acuífero goteante, porque simplemente va a gotear agüita, ¿ya? Entonces, estas variedades de agua en la zona de agua suspendida acá, esta es el agua higroscópica, adherida a las partículas. Ahí no puedes hacer nada. El agua badosa puede estar y dar formación al agua colgada, necesita el acuífero colgado, y está sujeta a la acción de la gravedad. Y el agua capilar es aquella que sube y forma la superficie capilar. Aquí arriba tenemos el agua que es susceptible de aprovechamiento por las plantas, ¿no es cierto? Ese es el agua de la zona de transpiración, ¿no? Esta zona de evapotranspiración, ¿ya? Muy bien, entonces ya hemos más o menos analizado qué es lo que pasa con los acuíferos, qué son acuíferos, y entonces vamos a una diapositiva más explicativa aún. Sé que por debajo del nivel freático está todo mojado, o sea, tienes agua, o sea, tienes el nivel saturado, a menos que tengas aquí una barrera que impida que el agua pase fácilmente por gravedad. Y eso se conoce con el nombre de acuícludo o acuífero goteante también, ¿no es cierto? Entonces sí va a pasar, pero gotita, gotita, y hasta en la parte que es el acuífero saturado, ¿no es cierto? Confinado. Está confinado en la roca madre y en este acuícludo. En cambio, este otro acuífero, cuya parte superior es el nivel freático, se conoce con el nombre de acuífero no confinado. Esta partecita es la zona capilar, ¿no es cierto? Y esta parte es la zona badosa o zona aereada, ¿no es cierto? La expresión, entonces, del nivel freático nuevamente se da en los arroyos, en los ríos. Entonces, acuífero, formación que contiene agua susceptible de aprovechamiento, agua gravitacional. Pero ¿dónde está el agua? ¿Dónde se almacena el agua? Obviamente en los poros, porque no puede almacenarse en los suelos directamente, en la formación de suelo, en la grava, por ejemplo, o en esta roca, ¿no es cierto? No va a formarse, ¿no es cierto? Entonces, es normalmente en las grietas, en estas grietas, o también en los poros voy a tener, ¿no es cierto? Esta es la ocurrencia del agua subterránea. Entonces, la recarga que va a tener el suelo puede ser natural o puede ser artificial. Algunas veces sí hacemos y cada vez más estamos haciendo recarga tipo artificial. En los naturales tenemos precipitación, nieve, infiltración de ríos y lagos, que es lo normal, ¿no es cierto? Y en artificial hacemos pozos de recarga, los riegos, todos esos zanjas, canales, ríos que no tienen, que se llama revestimiento, van a ser parte de la recarga. Pequeñas presas y atajados, si es que no tienes cuidado, ¿no es cierto? Imagínate, es una presa en la que el agua se va por debajo. Eso sería grave. Y no es que no sucede, ha sucedido, en el Country Club ha sucedido, han hecho una presita chiquitita, han llenado de agua y a la semana estaba seco. ¿Y qué ha pasado? El agua se ha infiltrado por el vaso. Entonces, no puedes esperar eso, ¿no? Tendrás que colocar una geomembrana para que no se vaya el agua, ¿no es cierto? Y solamente esté sujeta entonces a las acciones de evaporación. Entonces, como les he dicho, el agüita, que he pintado aquí en azul, ocurre en los intersticios, que nosotros le llamamos poros, ¿no es cierto? Eso le llamamos poros. Bien, nuevamente entonces, esta es, digamos, una diapositiva resumen, ¿no es cierto? El agua llueve, hay un escurrimiento, hay áreas de recarga, hay un movimiento de agua subsuperficial y hay un movimiento de agua superficial, runoff, ¿no es cierto? Si entre dos estratos impermeables pongo un pozo y este acuífero está a presión, esto va a subir. Y da origen entonces a un acuífero confinado, presurizado, que si pongo un pozo aquí, me da origen a un pozo artesiano. Es posible que no suba hasta aquí, es posible que suba hasta aquí sin monoma. Y ahí le voy a colocar bomba para poder sacar a superficie el agua, ¿no es cierto? Pero si solito sale a superficie el agua, estamos hablando de un acuífero confinado artesiano, con pozo artesiano, a presión en otras palabras. ¿Conocen ustedes en Cochabamba dónde hay esto?
una cosa que esté así a presión. ¿No conoce? No, Inge. ¿Dónde cargan los aguateros, pues? Agua. ¿Con bomba cargan los aguateros? Todos los carros aguateros que cargan agua y van a la zona sur después a vender el agua, ¿de dónde sacan el agua? Por Calacará, Inge. Exacto, Calacara, detrás del ICE Norte. Detrás del ICE Norte hay 3, 4, 5, por el Parque Fidelance. Hay como 4 o 5 de estos que cargan el agua que tienen acuíferos artesianos. El agua sube directamente sin bomba, ¿no es cierto? Y ahí le sacan una tapita y se carga el aguatero. Entonces, este es un acuífero confinado, pero si tienes la napa freática por encima, es un acuífero no confinado. Y el pozo se va a llamar pozo freático. Muy bien. ¿Cómo es la textura de suelos? Esta es una clasificación de suelos basados en el tamaño de partículas. Este tamaño de partículas en milímetros. Aquí está la traducción, por favor, ¿ya? ¿Qué significa clay? Arcilla. ¿Qué significa grava? ¿Qué significa silt? Limo. ¿Qué significa sand? Arena. Entonces, todas esas cosas están aquí. Very coarse sand. Entonces, arena muy gruesa. Very fine gravel. Grava muy fina. Fine gravel, grava fina. Medium gravel, grava media. Coarse gravel, grava gruesa. Very coarse gravel, grava muy gruesa. ¿No es cierto? Entonces, tienes esta clasificación que más o menos la basamos en el tamaño de partículas. Y cuando estamos queriendo hacer atajados, vamos a ver que los atajados, quiero arcilla básicamente para que el agua no se vaya, pues, ¿no? Para eso estoy haciendo un atajado. Entonces, tienes este tipo de gráficas donde aquí tienes el porcentaje de arena, el porcentaje de arcilla y el porcentaje de limo. Básicamente, este tipo de diagramas es muy utilizado en agronomía para ver que el suelo es franco, franco-limoso, limoso, franco-arcilloso, franco. Entonces, ellos utilizan mucho estas denominaciones de aquí para saber qué tipo de plantas van a poner. A nosotros solamente nos interesa la parte de arriba, que es la arcilla, ¿no es cierto? Si queremos trabajar con atajados. Pero obviamente podríamos saber que también el suelo es arenoso por acá, si estamos por aquí abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este suelo, como te digo, les he dicho, es un suelo apto para la construcción de atajados. Porosidad. Ahí está una diapositiva muy clarita. Existen suelos que tienen poros grandes, existen suelos que tienen poros pequeños. Menor volumen de poros igual menor velocidad. Mayor volumen total de poros igual mayor porosidad. Depende. ¿No es cierto? Depende cómo están los poros. Alguna vez les digo a mis alumnos, si tienen un balde, los dos de 20 litros, y llenan de canicas grandes un balde y otro de canicas pequeñas, ¿cuál tiene mayor porosidad? Los dos tienen igual porosidad. Necesito, hagan la prueba. Necesito, pongan un recipiente con canicas, y tienen un vasito de agua nomás necesitan, con canicas. Necesito llenarlas de canicas grandes y el vasito pequeño, llenen de canicas pequeñas y llenen agua. Una vez que han llenado agua, agarran y vierten el agua con un pequeño cernidor para que las canicas no se entren, ¿no es cierto? Y miren cuánta agua es. Se van a dar cuenta que ambos tienen la misma porosidad. Puede haber, ¿ya? Pero para nosotros, en realidad, la porosidad es el volumen de vacíos sobre el volumen total y esa es la única definición que me la han enseñado en suelos que subsiste y se aplica para la hidráulica de pozos. La porosidad, entonces, es el volumen de vacíos sobre el volumen total. Y a mí, pues, me interesa cuánto va a producir un acuífero. Eso es clave para mí. ¿No es cierto? Quiero saber cuánto de agua voy a tener de un acuífero. No se olviden que el agua que puedo explotar es de origen gravitacional. Si esto fuera una esponja y la saco, entonces lo que está chorreando es el agua sujeta a la gravedad. Ese es el agua explotable. Pero aún va a quedar agua adherida, agua en los intersticios, agua si esto fuese esponja, va a quedar agua. Para sacar el resto del agua tendría que exprimir la esponja y van a ver que va a chorrear algo de agua más. ¿No es cierto? Y eso tiene que ver
el agua que está chorreando es el rendimiento específico y el agua que se queda en la esponja es la retención específica. De tal manera que la suma del rendimiento específico más la retención específica me da el volumen de poros. Muy bien. Aquí tengo mi esponjita llena de poros. Este es un suelo de 10 unidades. 10 centímetros puede ser mi esponjita. La saco del agua y empieza a chorrear. ¿Ya? Un coeficiente de almacenamiento de 0,15 o 15% indica que 15% de toda la esponjita, ¿no es cierto?, se compone de agua que drena libremente por gravedad. Y ese es el coeficiente de almacenamiento. Entonces, recuerden que el coeficiente de almacenamiento es el agua que drena libremente por gravedad, por nada más. Entonces, si mi coeficiente es de 15%, 15% del volumen total de esta mi esponja va a drenar por gravedad. ¿No es cierto? Si son 10 unidades, ¿no es cierto? Y si este es un unitario, ¿no es cierto? 10 por 10, 10 unidades por 15%, voy a tener 1.5 unidades aquí, que ha drenado por gravedad. ¿Ya? En realidad, si este fuera 10, este fuera 10, este fuera 10, ¿no es cierto? Entonces, 10 unidades que va, si tengo 10 unidades y mi coeficiente de almacenamiento es 15, 15% está drenando por gravedad y me forma esta bandejita de agua de 1.5 unidades. Entonces, una reducción de 1 metro en el nivel freático de una zona de 1 kilómetro cuadrado significa que se ha extraído una cantidad de agua suficiente para causar la formación de un lago de 1 metro de profundidad sobre una superficie de 1 kilómetro cuadrado, verdadero o falso. Otra vez, una reducción de 1 metro en el nivel freático de una zona de 1 kilómetro cuadrado. Significa que se ha extraído una cantidad suficiente para causar la formación de un lago de 1 metro de profundidad sobre una superficie de 1 kilómetro cuadrado. ¿Verdadero o falso? ¿Mm? Eso tiene que ver con la definición de coeficiente de almacenamiento. Aquí está la superficie. Sería falso, Inge. Claro, porque depende del coeficiente de almacenamiento, ¿no es cierto? Tendría que tener 100% de coeficiente de almacenamiento, ¿no es cierto? Para que todito el agua que entre escurre, ¿no es cierto? No es así. No toda el agua que entra escurre, ¿ya? Esto ha podido bajar 1 metro, pero eso depende del coeficiente de almacenamiento. ¿Cuántas unidades en el volumen total va a ser? A mí no me están diciendo qué profundidad tiene ese acuífero. Posiblemente ese acuífero tenga, qué sé yo, 100. Si tiene 100 metros de profundidad, entonces su coeficiente de almacenamiento es 1%. Entonces hay que ver eso, hay que ver desde ese punto de vista. El otro, si se retira suficiente agua de un acuífero y el nivel freático baja, ¿es posible que los ríos y manantiales dejen de fluir? ¿Verdadero o falso? Verdadero, Inge. Claro, verdadero, porque el nivel freático es la expresión de la napa freática. Si la napa freática ha bajado, tienes un chaquimayo, ¿no es cierto? Eso es, ¿ya? El material del acuífero está saturado, hay que llenar en blanco. ¿Qué palabra vendría aquí? ¿Qué define la zona de saturación, muchachos? Claro. Por encima del nivel freático, ¿qué zona es? Zona aireada. Y por debajo, zona saturada. Entonces aquí tenemos que poner por debajo. Y finalmente esta partecita que es, ¿cuál de los siguientes no forma parte de un material de un acuífero? El agua, el espacio vacío, la arena, la grava, el limo, la roca madre impermeable. No forma. Escojan la mejor opción. No forma. Parte del material de un acuífero. La roca madre impermeable. ¿La grave? ¿La roca madre? Sí, la roca. La roca madre es el estrato inferior, ¿no es cierto? Impermeable. Por encima del estrato impermeable, la grava tiene poros y la arena tiene poros. Voy a tener agua ahí.
En el limo también hay agua, pero cuando tengo limos y arcillas, el acuífero se llama acuífero goteante, ¿no es cierto? Los espacios vacíos es la definición de poro y el agua es lo que está en los espacios vacíos. Efectivamente, la roca madre impermeable no es la parte de un acuífero. Muy bien. ¿Quién es, digamos, el padre de lo que es la hidrología subterránea, hidráulica subterránea? Y este es el señor Darcy, Henri Philibert Gaspard Darcy, que es un francés y fue educado en la Escuela Francesa de Puentes y Caminos. En 1828, imagínense, en el siglo XVIII, se diseñó un sistema de 12.7 kilómetros de acueductos para el abastecimiento de agua a la ciudad de Dijon. Hace muchas contribuciones a la hidráulica, mejoró el tubo de Pitot, el nuevo tubo de Pitot para medir presiones, ¿no es cierto? Fue el primer en postular la existencia de la capa límite en el flujo de líquidos para la tensión superficial, tau, ¿no es cierto? En 1856, ya de 1928 a 1856, hizo experimentos que ahora nos interesan y que lleva a la postulación de la ley de Darcy. Muere 2 años después de una neumonía, como mueren casi todos los viejitos cuando hay frío. Este es el aparato original de Darcy, que si lo ponemos en un sketch, ¿no es cierto? Aquí tienes la muestra. Y aquí tienes donde poner agua y recoger agua. Entonces metes agua por aquí y sale por aquí a un recipiente, ¿no es cierto? Y tú puedes medir entonces cuál es la diferencia de energía. H1 menos H2, H1, todos considerando la base de la muestra de suelo, ¿no es cierto? Entonces, este es el aparato y estos son los datos originales, lo cual es un tesoro, obviamente, ¿no es cierto? Este es el número de la experiencia. Había hecho 12 experiencias, la duración 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, duración hasta 20 minutos. Débit moyen es el caudal medio por minuto, ¿no es cierto? Esto le ha metido en caudal, o sea, ha medido caudales y ha medido la presión media sobre el filtro y bajo el filtro. Es decir, ha medido esta presión sobre y esta presión bajo. ¿No es cierto? Y fíjense aquí, hace la diferencia del H1 menos H2, ¿no es cierto? Y hace el reporte de los volúmenes bajo la presión, ¿no es cierto? Y hace observaciones, ¿no es cierto? Casi nulas, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, casi nulas esta, ¿no? P más 0, ¿no es cierto? ID, ¿no es cierto? También fuertes, dice. Y dice, vamos a explicar, queda por explicar la causa de las oscilaciones, de estas oscilaciones. Entonces, de esto saca la famosa ley de Darcy, ¿ya? Haciendo observaciones de esto y saca y expone la ley de Darcy. Nuevamente, para ver un poquito y asentar conocimientos, si es un sólido y la mitad es una esfera y la mitad es sólido y la mitad es espacio vacío, entonces la porosidad es 0,5, claramente, porque el volumen total es 1 y la mitad está ocupada por aire, entonces la porosidad es 0,5. Este es volumen sobre x. En cambio aquí, la porosidad también es 0,5. ¿Ya? Y el caudal va a ser, el volumen es el caudal sobre la porosidad específica. En cambio aquí es esto, a X nomás. Entonces, porque puedo medir, aquí puedo entonces tener la porosidad específica. Cuando se miden entonces energías, el agua siempre se va a mover. En todos los casos se mueve de energía mayor a energía menor. No se mueve de acuerdo a la gravedad, por favor. Se mueve de acuerdo a la energía. Un ejemplo de esto es, si ustedes ponen una cañería al pie de su casa, obviamente sube a la ducha. ¿Y por qué sube a la ducha? Porque tienes energía en la acometida de agua. Y si no tienes, le pones bomba y todavía tienes más energía. ¿No es cierto? Entonces va a ir hacia arriba el agua. ¿Se están dando cuenta? Entonces, si tuvieras una distribución solamente por gravedad de varias casas, eso va a depender de la energía. Puede ser que la última casa tenga más presión que la primera casa. Depende de la pérdida de carga en la tubería de aducción. Entonces, si tengo varias casas formaditas en fila y tengo un tubo muy, pero muy grueso, como la primera casa va a tomar algo de caudal, queda un poco menos de caudal en el tubo principal.
y eso hace que la presión suba para la siguiente casa. Y así sucesivamente va a subir la presión para la última casa. Entonces la última casa va a tener más presión que la primera casa. Por el contrario, si el tubo ese con el cual estoy repartiendo agua es delgadito, es otra cosa. La primera casa va a recibir más que la última casa porque las pérdidas de carga ya son apreciables. Entonces, la energía total siempre la voy a medir de un datum hasta acá. Al inverso que un canal, aquí sí puede haber presión. Este punto está sometido a presión. Y esta es la altura de presión. En un canal no hay esto, porque la presión es presión atmosférica. Pero aquí este punto está sometido a esta presión. Entonces la altura de energía es la posición del punto más la altura de presión. Y eso me va a dar este nivel de agua acá. Entonces el nivel de agua va a subir tanto cuanto este punto esté sometido a esta presión. Es posible que esta presión sea por aquí, en cuyo caso vamos a tener un acuífero surgente, ¿no es cierto? Y el datum siempre puedo elegir yo. Puede ser que el datum sea el centro de la Tierra o el nivel medio de los mares. O si me voy en un pozo hacia arriba, el nivel del terreno. Y voy haciendo el datum para abajo, ¿no es cierto? Entonces, el datum tú lo colocas. Por ejemplo, tengo un piezómetro y en la punta del piezómetro se admite agua. Entonces, el agua va a subir hasta alcanzar este nivel. Entonces, todo esto es la altura de energía. Esto es Z con referencia a este datum. Y esta es la presión hasta donde ha alcanzado el agua. Y aquí está la superficie de la Tierra. Como les decía, el agua siempre se va a mover de que se llama presión mayor, de energía mayor a energía menor. Vamos a ver este acuífero confinado. Tendría que medirle las presiones, entonces el agua va a subir aquí, el agua va a subir aquí, el agua va a subir aquí. Y obviamente, si tienes el mismo datum, donde ha subido el agua más, es el que tiene mayor altura de presión y va a ir en este sentido. Podría ser que aquí tenga por aquí el nivel de agua, entonces iría así uno y así el otro. Es decir, los dos irían hacia el pitot que está, hacia el pisómetro que está en el centro. O al revés, este podría ser que esté arriba, esté a medio y esté abajo. Entonces el agua se va a mover de derecha a izquierda. Siempre entonces, siempre de acuerdo a la energía. En un acuífero no confinado, donde la base es confinada y la altura y la superficie está dada por la napa freática, aquí está la napa freática. Entonces tú puedes ver fácilmente dónde está el nivel potenciométrico. Aquí, este nivel de agua y este nivel de agua. Para este acuífero no confinado, entonces el agua va a ir de derecha a izquierda. Y eso se va a mostrar en la napa freática aquí, en esta napa freática. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nivel potenciométrico en los acuíferos confinados y aquí simplemente tengo la napa freática. Ya potenciométrico porque está a presión. Vamos a ver algunos parámetros de agua subterránea. La porosidad eficaz, ¿no es cierto? Es el cociente entre el volumen de poros o huecos conectados que presenta el acuífero por donde puede circular eficientemente el agua subterránea. Referidos, obviamente, la porosidad siempre es volumen sobre total sobre volumen de vacíos. Entonces, la porosidad eficaz es esta, porque si bien todo lo que está achurado también es vacío, queda agua que está adherida, queda adherida a los gránulos por tensión superficial. Esa agua no está sujeta a la acción de la gravedad y por tanto no es parte de la porosidad de la cual puedo sacar agua. Los blanquitos sí, son parte de la porosidad que está sometida a la acción de la gravedad y de donde puedo explotar agua. Y estos blanquitos me dan la medida de la porosidad específica. La permeabilidad es la facilidad que un cuerpo ofrece para ser atravesado por un fluido, en este caso agua. Eso nada más. Y esto te mide, la permeabilidad está medida por la ley de Darcy. La transmisibilidad, en cambio, tiene que ver con el espesor del acuífero. Es una medida de la capacidad del acuífero para conducir agua o transmitir agua. Y es el producto de la permeabilidad y el espesor saturado. ¿De acuerdo? Eso es entonces la transmisibilidad.
transmisibilidad. K por B. K, que es 30, por B, que es 5. Entonces, eso sería la transmisibilidad. Y el coeficiente de almacenamiento, que lo hemos visto ya, tanto para un acuífero libre como para un acuífero confinado. Y esto es el volumen que es capaz de liberar el acuífero, o tomar también, de liberar o tomar, al descender una unidad en nivel piezométrico, solamente una unidad. ¿Ya? Y aquí lo tenemos en figurita, ¿no es cierto? Como es, desciende si sacamos una superficie unitaria acá, la ponemos acá, y esto desciende una unidad, entonces voy a tener el coeficiente de almacenamiento de este acuífero. Lo propio acá, sacamos de acá una muestrita, ¿no es cierto? Y hacemos esta el área unitaria y hacemos esta unidad en descenso. Y entonces voy a tener el volumen de agua que se libera del almacenamiento. Y esa liberación solamente puede ser del agua que está sometida a la gravedad. No hay duda de eso. En eso tienen que tener cuidado en el acuífero, ¿no es cierto? Ya han visto que hay agua adherida y esa agua adherida no la puedo sacar. Es lo que queda en la esponja, ¿no es cierto? Exprimo la esponja y va a salir agua. Esa es el agua adherida que no la puedo sacar, no la puedo explotar. Vamos a ver un poquito de hidráulica de pozos. En la hidráulica de pozos existen dos regímenes. Un régimen es permanente, el otro régimen es no permanente o variable. En el régimen permanente, la recarga de acuífero iguala la explotación, el caudal bombeado. Entonces pongo una bomba en el pozo y empiezo a bombear. Y al principio va a descender, descender, descender el agua, hasta que llega un momento en el cual estoy bombeando una cantidad de agua y el nivel de agua en el pozo no varía. Ha entrado en equilibrio. Quiere decir que lo que sale es lo mismo que se está recargando al pozo. Cuando entra en equilibrio, digo que estoy en régimen permanente. Y este régimen permanente tiene una metodología de cálculo. Pero es posible, y en la mayoría de los casos, que la bomba la tengo ahí, qué sé yo, como 3 o 4 días bombeando y sigue bajando el nivel del pozo. ¿No es cierto? Entonces bombeo más, caudal, y baja todavía más, sigo bombeando. No hay cuando encuentre equilibrio. Y entonces ese régimen es no permanente o régimen variable. Su hidráulica se calcula de manera diferente. Para entendernos un poquito mejor, vamos a decir que un pozo existe en varios niveles. Existe un nivel que es el nivel, digamos, aquí, donde está esta parte, donde está esta marquita de agua. Este nivel. Este nivel es el nivel antes de bombear. Entonces, si perforo el pozo, el agua va a subir hasta aquí. En este acuífero que puede, no sé si este caso, sí, este es el caso de nivel, es un acuífero no confinado. Bien, entonces cuando perfore el pozo, el agua en principio va a subir hasta acá. Empieza a bombear y baja, 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 hasta que se estaciona acá. ¿Qué es el nivel de agua luego de bombeo? Ese nivel lo conozco como nivel dinámico. A esta parte que más o menos hace una curva, como un cono, se llama cono de abatimiento o cono de depresión. ¿No es cierto? El cono de abatimiento. Y se puede medir el abatimiento. El abatimiento es entre este nivel y este nivel. ¿Cuánto es lo que va cayendo? Claro que es el nivel último, ¿no es cierto? Por eso este es el nivel dinámico. Pero si tuviera más piezómetros, van a ver que a partir de este nivel, por ejemplo, aquí si coloco una línea recta, se ha batido un poquitito. En cambio, si coloco una línea recta aquí, se ha batido mucho. Entonces, se puede ver, se puede observar en pozos de observación. Hay una técnica, no es cierto, en pozos de observación, para ver cómo va descendiendo el agua y va formando este cono de abatimiento. Hay otras técnicas de bombeo que solamente utilizan el pozo, solito el pozo, para poder encontrar los parámetros del acuífero. Entonces, ¿qué pruebas de bombeo? Si el régimen es un acuífero libre y es permanente, voy a encontrar el método de Dupuy-Thieme. Si es confinado y es permanente, el método es Thieme. Si es libre y es no permanente o variable, puede ser por el método de Neumann.
¿no es cierto? Y si es confinado y no permanente, voy a utilizar el método de Thais y Jacobs. ¿Ya? Entonces son estos los métodos, estos son los métodos de cálculo y estos son los regímenes de flujo, ¿no es cierto? 4 regímenes, 4 métodos de cálculo que vamos a emplear. Muy bien. Este es un régimen permanente y lo vamos a ver directamente con un ejemplito, nada más. Esto es un régimen permanente Dupuytien. Dice lo siguiente, en la perforación de un acuífero libre, se realiza un sondeo a 50 metros, es decir, tienes tu pozo y a 50 metros vas a poner un piezómetro. Y en este piezómetro el abatimiento es 2.30 metros. Si el caudal es 40 litros por segundo y la permeabilidad 41 metros por día, y si conocemos además que el acuífero ha entrado en régimen permanente, esto quiere decir que el agua que entra al pozo es la misma agua que estoy sacando. Entonces, ha entrado en equilibrio el pozo con 40 litros por segundo. Ese es el equilibrio que tiene el pozo. Se desea saber el radio del segundo sondeo, si este tiene un abatimiento de 0. Es decir, si el primer sondeo lo tengo a 50 y quiero ver hasta dónde llega la influencia de este pozo. ¿No es cierto? Si este tiene abatimiento de 0 y H1 igual 1.75 metros. Aquí vamos a ver la respuesta. Primero tenemos que derivar la ecuación que me permita encontrar la expresión de Dupuytien. Y esto es facilito. El caudal es el coeficiente de la permeabilidad por el área de H en D. Esta es la ecuación de Darcy. Entonces, estoy empleando la ecuación de Darcy. Pero voy a ver que el área, en este caso, esta área, es esta. Todita esta área. En esta área, entonces, va a entrar agua al pozo. Aquí va a entrar agua al pozo. Todito va a entrar agua al pozo. ¿De acuerdo? Y esta área está dada por el perímetro del pozo y por esta altura. ¿No es cierto? 2 pi es el perímetro del pozo, ¿no es cierto? Y altura h, ¿no es cierto? Es la altura de abatimiento, si ustedes quieren, de h en dr. ¿Ya? De h en dr. Entonces, esto es flujo radial hacia el pozo. Despejo, separo variables, ¿no es cierto? E integro. Este es logaritmo natural. Este 2 pi k sobre q. Lo saco afuera. ¿Por qué lo saco afuera? Porque he entrado en equilibrio. Quiere decir que esto es constante. Y lo único que va a variar es esta h desde aquí, y va a variar hasta aquí, y va a variar después hasta aquí. Entonces voy a colocar dh. Integro, ¿no es cierto? Y esta ecuación es la que voy a utilizar para resolver el problemita que me han dado. Quiero expresar este. Quiero sacar este. Y aquí está entonces E, ¿no es cierto? A por R1. ¿Ya? Pi por K, que es 4.1, caudal, ¿no es cierto? En metro cúbico por día. Y los abatimientos, ¿no es cierto? El abatimiento que se presenta en H2, desde aquí hasta aquí, y el abatimiento en H1, desde aquí hasta aquí. ¿No es cierto? Por 50. Entonces, R, esto, cuando el abatimiento sea 0, va a ser 82 metros. Quiere decir que la explotación de 40 litros por segundo de este pozo afecta en un radio de 82 metros. En otras palabras, si coloco un otro pozo que esté al lado de este, ¿no es cierto? Voy a estar en el cono de abatimiento. Entonces voy a estar en la zona de influencia de mi primer pozo. Y si alguien, mi vecino, va a colocar un pozo aquí, entonces este nivel, que era el nivel dinámico, va a descender aún más. Entonces eso pasa cuando mi vecino coloca un pozo en el radio en el cual tengo la cobertura de este pozo, ¿no es cierto? Esto es cuando el régimen, por encima tengo la napa freática. El otro, cuando tengo confinado, aquí está confinado. Cuando tengo un acuífero confinado, se presenta el nivel potenciométrico. ¿Ya? Entonces, perforo un pozo y el agua va a subir debido a la presión hasta llegar a igualar el nivel freático. Quizás salga, quizás se quede por aquí. No necesariamente va a colocarse al nivel freático. Lo que va a pasar es de que
el pozo tiene su propio nivel de presión. Ya, pero normalmente yo voy a agarrar, si sale obviamente agua, no hay caso de medir abatimiento, está saliendo el agua, ¿no es cierto? Pero normalmente el agua está, digamos, aquí, se estaciona aquí, igual al nivel freático, y a partir del nivel freático voy a medir los abatimientos en pozos de observación situados a R1 y R2. En este caso me dice el ejercicio que se realiza una perforación de un acuífero confinado, en el cual se realizaron los sondeos de 100 y 250 metros, donde los abatimientos fueron 2,55 y 0,5 metros. Entonces, aquí tengo dos piezómetros, uno que está a 100 metros del pozo y el otro que va a estar a 250 metros del pozo. Y los abatimientos que presentan son 2,55 y 0,5 metros respectivamente. Y me piden la transmisividad. La transmisividad es K por B. Si el caudal de bombeo es 40 litros por segundo. No te olvides que estamos en régimen permanente. Quiere decir que nuevamente el caudal de bombeo ha igualado la recarga. Y por tanto hemos entrado en equilibrio. ¿Ya? Si hemos entrado en equilibrio, entonces tengo que primero resolver la ecuación. Nuevamente voy a partir de la ecuación de Darcy, siempre parto de la ecuación de Darcy. Caudal igual K por A de H en D. Muy bien, pero esta vez H está confinado. Tiene una altura que lo vamos a reemplazar por B, porque es el espesor del acuífero. Ya no varía H. Entonces, 2πr es el perímetro y B es el espesor del acuífero. Ese es el área. Reemplazando acá, tengo esta ecuación. Si separo variables, voy a tener esta ecuación y, ¿no es cierto?, resolviendo la ecuación, tengo el logaritmo natural de R2 menos el logaritmo natural de R1, 2πkb sobre Q, H2 menos H1. O si mido desde arriba, ya no H2 respecto al centro de la Tierra, sino más bien desde arriba, mirando desde la superficie del terreno, voy a tener los abatimientos S1, S2, que sean iguales a esta ecuación. Esto H voy a poner S2, este H1 voy a poner S1, nada más. Y esto, logaritmo de R2 menos logaritmo de R1, es logaritmo natural de R2 sobre R1, que aquí está. Y la transmisividad, entonces, es K por B, nada más. Y se puede sacar, entonces, respecto de esta cosa. Entonces, la transmisividad siempre viene en metro cuadrado por día. No se olviden que hemos partido de acá. Este B es una constante. ¿De acuerdo? B es una constante. Y aquí he quedado solamente de H. Todo esto tiene que salir afuera. ¿No es cierto? Es esto que ha salido afuera. A la integración. Y solamente va a quedar H2 menos H1. H2 menos H1. Ahora, esto, K por B, es T. Es esta transmisividad. K por B es T. Y llamo la transmisividad. Y lo único que ha hecho es despejar de aquí la transmisividad. Y ha resuelto el ejercicio para que la transmisividad sea en este caso 245.85 metros cuadrados por día. Siempre es por día. ¿Ya? Bien, algunas cosas más. Algunos valores representativos de algunos suelos y rocas para el rendimiento específico. Es decir, cuánto se puede sacar de agua, porque esta agua está sometida a gravedad. Vamos a ver cuál es el mayor. Este suelo es el mayor. ¿No es cierto? Es el suelo humus, pit. ¿No es cierto? Este otro suelo, arena eólica. ¿No es cierto? Arcilla, ¿dónde está? Arcilla es 3. Fíjense que es poquitita la arcilla. Y de la grava media, las gravas son lindos acuíferos, miren. Y las arenas también. ¿Ya? El limo y la arcilla no. Pero tanto el limo como la arcilla tienen mayor porosidad que una arena. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Su transmisividad no es la misma en todas las direcciones. Cuando la transmisividad es la misma en todas las direcciones, entonces estoy hablando de un acuífero isotrópico, lo cual generalmente no se presenta. ¿Ya? Los acuíferos isotrópicos. Normalmente los acuíferos tienen diferentes transmisividades en los diferentes ejes. Y entonces estaríamos hablando de un acuífero anisotrópico.
¿Qué quiere decir anisotrópico? Que la transmisividad es diferente en cada una de las direcciones X y Z. Y es eso lo que pasa en la arcilla. No tiene en Z, no tiene, su transmisividad en Z es pobre. En transmisividad en X es grande, ¿no es cierto? Muy grande debido a sus poros, pero no me ayudan porque no es un agua que va en el eje de las zetas, no es un agua que está sometida a la gravedad, en otras palabras. Aquí hay una relación, esta es la porosidad total, este es el rendimiento específico y esta es la retención específica. ¿No es cierto? Miren, la arena y el limo, su rendimiento específico es bajito, pero su porosidad es gigantononona, ¿no es cierto? Entonces, esta es la retención específica. Quiere decir que esto más esto da este punto. Siempre. La retención específica más el rendimiento específico más la retención específica da como resultado la porosidad. Pero ya hemos visto el tema de porosidad eficaz, ¿verdad? Bien, fíjense entonces la arena que es arena gruesa. Su retención específica es bajita. Su rendimiento específico es alto. Y esta es su porosidad total. Y es obviamente menos porosa, aquí está arriba la arcilla, menos porosa que la arcilla. Pero como tiene un rendimiento específico mayor, esto puedo utilizar como acuífero. Y así vamos, ¿no es cierto? La grava muy gruesa, porous gravel, tiene aquí una retención específica muy pequeñita y un rendimiento específico grande. La suma de los dos da esto. Pero su porosidad, miren, está aquí abajo su porosidad con respecto a la porosidad de la arcilla. Entonces, estas son las relaciones que más o menos se pueden encontrar, ¿no es cierto?, en la porosidad. Y esto es una relación entre parámetros de retención, humedad y textura de suelo. Este es el contenido de agua y los diferentes tipos de suelo, ¿no es cierto? Entonces, para la arena, para la arcilla, fíjense, el agua que no es disponible es esta. La capacidad de campo es esta. Y la porosidad drenable es esta. En cambio, para una arena poquitita es la cantidad de agua que no está sometida a gravedad. Esta línea es la línea de marchitez permanente, wilting point. Y esta línea es la línea de capacidad de campo. Esto tiene que ver con agronomía, pero también con hidrología subterránea. Cuando mi humedad desciende debajo de esta línea, que es el punto de marchitez permanente, la planta no se recupera más. ¿Ya? A veces escuchamos a nuestros campesinos quejarse y decir, pues no ha llovido, caramba, no ha llovido, se han muerto mis plantas, pero tú estás 2 semanas más tarde y está lloviendo a cántaros, esa planta ya se ha muerto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque su humedad está más abajo que el punto de marchitez permanente. En cambio, el otro punto es la capacidad de campo. Por encima de la capacidad de campo, el suelo empieza a tener escurrimiento superficial, porque quiere decir que todito esto se ha llenado de agua, ¿no es cierto? Y como se ha llenado de agua, empieza a escurrir el agua. Entonces, eso es lo que pasa y esta es la explicación de este cuadro. Ahí tienen algunos elementos, ¿no es cierto?, que son relativos a la agronomía, básicamente, ¿no? Field Capacity Wilting Point, ¿ya? Entonces, y esta es la clasificación de suelos para agronomía. Bien, eso simplemente les doy como información. Algún rato van a estar haciendo riego y entonces van a tener que recurrir a este cuadro informativo. Vamos a ver entonces el régimen transitorio o también no permanente o también transitorio que le conocemos como régimen. Los métodos en régimen transitorio los vamos a ver solamente para los acuíferos confinados, no para los acuíferos no confinados, en los cuales vamos a utilizar el método de Neumann o Neumann, como quieran decirle, ¿ya? Entonces, o Neumann, leído prácticamente del español. Los métodos pueden ser para acuíferos confinados y tenemos los dos métodos de cálculo. Un método es el de Theiss y otro método es el de Jacobs. Y tienes acuíferos libres, que es una corrección de Dupuy, y acuíferos semiconfinados, que sería la fórmula de Hantuch. Bien, el tipo de acuífero confinado en régimen permanente, la prueba de descensos y hay pruebas de recuperación.
La fórmula de Thiem, ya la hemos visto, la aproximación logarítmica de Jacob, la formulación, recuperación de Thais y Wenzel. No hemos visto recuperación, solamente hemos visto la fórmula de Thiem. En semiconfinado, en régimen permanente, tenemos varias formulitas y en régimen variable tenemos estos. En régimen permanente tenemos la Thiem y la de Dupuy, ¿no es cierto? Que son que las acabamos de ver, pero en régimen variable tenemos la de Jacob, la de Boulton Norman y la de Thais, ¿ya? Entonces, aquí en esta diapositiva te están mostrando todas, ¿no es cierto? Todas las fórmulas, todas las formas de poder hacer, hidráulica de pozos. Nosotros vamos a ver solamente algunas de ellas. Bien, vamos a ver el método de Thais, ¿ya? Entonces, ensayos de bombeo a caudal constante y pruebas de descenso. No se interpreta el descenso total, sino la evolución de los niveles a lo largo de la prueba, porque no entramos en equilibrio. Lo que está pasando es que va bajando, cada vez que estamos bombeando, sigue bajando el nivel. Ya no se consigue la estabilización de los niveles, sino una ralentización de los descensos. Asimismo, se sigue creciendo el radio de influencia. ¿No es cierto? Quiere decir, entonces, con el mismo bombeo, al principio baja mucho, pero poco a poco va intentando entrar en equilibrio, pero ya están 2, 3 días bombeando y ahí la paramos. ¿No es cierto? Y vamos a aplicar entonces las fórmulas de régimen transitorio. Entonces voy a ver que el almacenamiento voy a ver el término almacenamiento respecto a la transmisibilidad y cómo varía la energía de la ecuación de flujo general de flujo. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de Thais. Y estas son las condiciones, ¿ya? Porque es una simplificación. El método de Thais es una simplificación, ¿no es cierto? ¿Y qué considera? Primero, que el terreno es homogéneo e isótropo. ¿Qué quiere decir isótropo? Que tiene la misma transmisibilidad en todas las direcciones. Homogéneo, que es el mismo suelo, es arena, es grava con arena. No hay cambios de suelo. Por eso tiene también la característica de isotropía. El manto es cautivo, eso quiere decir que realmente tengo un espesor del acuífero, cuya extensión es infinita y de espesor constante. El pozo ha penetrado totalmente, tiene un diámetro infinitesimal respecto al acuífero y penetra totalmente. El manto inicialmente está sin movimiento, el sustrato horizontal, y el caudal es cedido en forma instantánea y circulación horizontal. BZ va a ser despreciable. La circulación horizontal significa el agua que está entrando al pozo. Para esas condiciones, Thais ha desarrollado esta forma. D igual BW y U, esta U vale esto. BW la conozco como función del pozo, BW. Y esta función del pozo es constante. Les voy a mostrar un cachito a ver dónde está la función del pozo. Esta es. Esta es una curva que es constante para todos los pozos. Este es BW sub 1. Esta entonces es la función del pozo. Yo les voy a dar este papelito que es el papel para hacer el que se llama el... Bien. Entonces ya han visto que es BW sub U. Ese BW sub U está representado por esa curva, que es común para todos los pozos. Y esta U tiene esta formulita, que es la fórmula de Thais. ¿No es cierto? Si despejas BW sub U, eso te da una serie. Es esta serie. ¿No es cierto? Entonces aquí esta T es el tiempo transcurrido a partir del inicio de bombeo. Esta U es una función auxiliar. D es el descenso o abatimiento que nosotros hemos llamado S minúscula, hemos hablado. S minúscula, porque S mayúscula es el coeficiente de almacenamiento. En su libro, van a encontrar con S minúscula. Y S minúscula es el abatimiento. BW sub U, ya han visto, es la función del pozo. Q es el caudal, T es la transmisibilidad, S mayúscula es el coeficiente de almacenamiento. Y R, esta R es la distancia desde el pozo de explotación hasta el piezómetro, hasta el pozo donde voy a observar los abatimientos. Entonces, hay un procedimiento gráfico para poder encontrar esto, ¿no es cierto?
es gráfico o problema directo dados unos datos tomados en un ensayo de bombeo, descenso y tiempo en el pozo y en pisómetros, se puede calcular entonces los dos parámetros, que es el parámetro de transmisibilidad y el parámetro de coeficiente de almacenamiento. Fíjense que aquí ha habido una simplificación de esta función. Esta. Tomamos nada más hasta aquí, el resto ya no me importa, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que ha pasado. Bien, entonces se toman logaritmos a la fórmula de Thais. La curva se plotea en un papel doble logarítmico y los ploteos va a ser B sub U versus 1 sobre U. Y de la prueba, en el papel doble logarítmico se van a sacar 4 parámetros. Veamos qué 4 parámetros. Este es el normal, el B sub U que les he mostrado. Y esto es lo que ustedes van a plotear, que no es necesariamente que se coloque así tan bonito. Hay puntos por aquí, por allí, por todo lado. Se trata entonces de sobreponer esta sobre esta, lo mejor que se pueda, pero sin variar los ejes. Voy a mantener los ejes ortogonales, voy a bajar esto, puedo recorrer a izquierda y derecha horizontalmente en línea recta o puedo bajar verticalmente también en línea recta. Y entonces voy a tener una situación de este tipo, más o menos. Cuando llego a esta situación, yo agarro una agujita y pincho en cualquier lugar. Cuando vaya a pinchar, voy a tener 4 datos. Voy a tener este dato que es T, voy a tener este dato que es U del BW sub U sobre 1 sobre U, tengo este 1 sobre U, tengo el dato de BW sub U, que es la curva patrón, y tengo el dato del logaritmo de 1 sobre U, que es esta. Cuando estoy pinchando, aquí 1, 2, 3 y 4 datos. Aquí voy a tener el descenso, D. Otra vez. Voy a tener 4 datos. En el papel de la curva patrón voy a tener 1 sobre U y voy a tener BW sub U. En el papel donde he dibujado mis parámetros, voy a tener T y voy a tener el abatimiento. Entonces, eso lo voy a reemplazar. Aquí. Ya tengo T, tengo S, perdón, tengo S, y voy a reemplazarlo acá. ¿No es cierto? Y listo, yo voy a tener entonces lo que quería observar, que es el T y el coeficiente de almacenamiento. Primero aquí tengo el caudal, ¿no es cierto? Tengo BW sub U y he sacado BW sub U. 4pi ya tengo. Tengo el caudal, de aquí voy a despejar T, porque tengo BW sub U. Una vez que despeje T, lo voy a trasladar aquí, ¿no es cierto? Este R cuadrado sobre T lo tengo, que es en mi papel original, ¿no es cierto? Y entonces lo único que voy a despejar es S y nada más. La otra forma de ver esto es con la fórmula de Jacobs, que es una otra simplificación. Entonces, BW sub U la hace igual al logaritmo natural de 0.552 sobre U. Y es cuando U tiene valores muy pequeños. En la práctica, U menor a 0,1. Entonces, la función BW sub U es directamente esto. Y sustituyendo esto en la ecuación de Thais, tengo entonces esto que es la fórmula de Jacobs. Para la fórmula de Jacobs, el descenso esto es el descenso en un radio R, es el coeficiente de almacenamiento, es la transmisibilidad y es el tiempo transcurrido desde el inicio de la prueba. ¿No es cierto? Eso es el tiempo transcurrido desde el inicio de la prueba. Ahí tienes entonces la simplificación. ¿No es cierto? Y cuando eres muy pequeño y menor esto a 0.01, entonces estoy bien. ¿No es cierto? Y voy a despejar. El T es muy grande. Si se toman datos en un pesómetro, después de un cierto tiempo de bombeo o tiempo de validez T sub B. Entonces ahí tienes el tiempo de validez. Y también puedo hacer con un procedimiento gráfico la fórmula de Jacobs. Hay una forma de hacer con procedimiento analítico. Pueden hacerlo también, ¿ya? Entonces, el procedimiento gráfico es sencillo y se hace con un papel semi-logarítmico, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí está la parte logarítmico y los descensos es en la parte aritmética. Entonces, te van a salir puntos por todo lado. Puntos por todo lado. Y a esos puntos por todo lado tú le vas a meter una línea hasta por aquí y vas a prolongar la línea hasta 0 para encontrar T sub 0 acá. Y entonces el abatimiento lo vas a encontrar en un ciclo logarítmico. Entonces tienes que venir aquí, chic, y aquí, chic, y encontrar esto. Siempre en un ciclo logarítmico. ¿Ya? Entonces, para el abatimiento 0 encuentras T0.
Cuando el abatimiento sea 0, vas a encontrar T sub 0. ¿No es cierto? Que es el punto de corte con la recta R. ¿No es cierto? Entonces ya tienes esto. Y esta es la fórmula del abatimiento, ¿no es cierto? Y la pendiente M delta X sobre delta Y es 0.183 Q sobre T, de donde sacas T. Pero ojo, tiene que ser en un ciclo logarítmico. Si no, no sirve. ¿Ya? Entonces, así te van a salir los puntos. Tú vas a ajustar una línea recta y vas a prolongar hasta encontrar T sub 0. Tienes un ciclo logarítmico y aquí mides cuánto es la diferencia en el ciclo logarítmico. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. ¿Ya? Esto es nuevamente lo mismo. Esto es como vas a despejar y encontrar el abatimiento. Nada más. Es la misma diapositiva que se ha cruzado nada más. Bien, la fórmula de Jacobs la vamos a ver nosotros. No hay problema. En el ejercicio de curso, el día sábado vamos a estar viendo todas las dos formas, ¿ya? La fórmula de Jacobs y la fórmula de Thais. No vamos a ver la corrección de Dupuy, por favor. Esta es la corrección de Dupuy. Ya es demasiado complicarles ni la fórmula de Hantush. Este es para el acuífero semiconfinado de Hantush. ¿Ya? Pero ahí está. Hay un montón de métodos, por favor. Y no estamos viendo todo ese montón de métodos. Simplemente estamos haciendo una introducción de acuerdo a lo que es la hidrología de aguas subterráneas. Hay hidrólogos de aguas subterráneas que estudian todo un año, quizás 2 años, para tener una maestría en hidrología de aguas subterráneas. Aquí no voy a pretender que ustedes salgan ni siquiera expertos en eso, ¿no es cierto? A mí me basta que sepan cómo es el régimen permanente y cómo es el régimen no permanente y utilizar las ecuaciones básicas y los gráficos básicos, nada más. Para el resto, incluso hay software, pero es conveniente que antes de meter al software, tengas bien presente de dónde sale el software. Tengo un ingenierito por ahí que no sabe cómo ha salido el software de, digamos, el Hammer en agua potable, ¿no es cierto? Que solamente utiliza la teoría de elasticidad, ¿no es cierto? Pero aplica para todo mal, mezcal, para todo bien, también, ¿no es cierto? Entonces, no, pues, tienes que saber cuáles son los límites de aplicación de cada software en particular.